Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, muy buenos días, bienvenidos al devocional de esta mañana. Para comenzar, vamos a orar. Dios, Padre Todopoderoso de los cielos, Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de seguir vivos, de seguir en esta carrera de la fe, de seguir luchando nuestras batallas contigo y sabiendo que tú eres un Dios fiel, que nunca dejas a tus hijos abandonados y que siempre tienes una respuesta para nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Bendecimos esta iglesia, te pedimos que nos sigas hablando, Señor, a todo el que esté escuchando este devocional, que nos acompañe, Señor, como siempre lo haces en el día de hoy, y que este mensaje, Señor, lo siembres en nuestro corazón para que dé fruto para nuestra vida, para que podamos ser de bendición para otros y también que sea un mensaje que traiga bendición a nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno familia, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que venimos estudiando en nuestros devocionales de los Salmos. Para hoy nos corresponden el Salmo 13, 14 y 15. Y de cada uno pues voy a decir algo que me llamó la atención y me gustó, que el Señor nos está enseñando a través de cada uno de ellos. En el Salmo número 13 yo resalto la confianza en Dios, porque el rey David, que es el que escribió este salmo, está hablando de cómo se siente en un momento determinado de su vida, y él está al principio, le está reclamando al Señor que hasta cuándo se va a olvidar de él, de David, que hasta cuándo lo va a voltear a mirar, que hasta cuándo él va a tener que luchar con esa angustia en su alma, con tristeza, día tras día. Le clama a Dios porque lo vuelva a ver y porque le conteste, y porque hay una cosa que me gustó mucho, y es que le dice: devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Y no sé si alguno de ustedes ha pasado alguna vez por una situación en la que se sienta así o que le clame así a Dios. A mí me ha pasado en algunas situaciones que uno no encuentra la salida, que uno no encuentra respuestas, que uno no encuentra cómo solucionar la dificultad por la que está pasando, y a veces uno es terco y sabe que Dios está ahí, pero no se da cuenta del poder que Él tiene. Y a veces lo que necesitamos creer o lo que necesitamos hacer es darnos por vencidos y poner nuestras rodillas en el suelo, porque muchas veces la misma carga o lo que nos está pasando nos lleva a ponernos de rodillas y a clamarle a Dios por su ayuda, porque nos sentimos derrotados. Y bueno, lo que me ha pasado a mí es que yo me doy por vencida y le digo a Dios: no sé qué hacer. Siempre me pasa que le digo: no sé qué hacer en esta situación, y a veces uno cree que la respuesta está en otra persona, que otra persona puede orar por uno. Obviamente uno pide que oren por uno, a su familia, que las oraciones de la familia son muy poderosas, a los pastores, amigos, personas que uno sabe que ya han recorrido un camino y que lo quieren a uno, lo aman a uno y van a interceder por uno. Pero en esos momentos, así como lo expresa David, de angustia, de que día tras día está lleno de tristeza, de que llora, de que siente que el enemigo lo está dominando, yo lo puedo ver como la voz del enemigo en la mente de uno, porque hay momentos en que los pensamientos de uno son terroríficos, son como una película de terror, y uno no es capaz de salir de ahí, y uno ve todo lo negativo, lo ve todo negro, pero en medio de toda esa oscuridad
las oraciones que hacen por uno sirven muchísimo, porque creo que eso ayuda o abre el camino para que Dios, en medio de la terquedad de uno, Él siempre lo busca, uno siempre se acerca. Él es como ese pastor que va detrás de la oveja perdida. Y en cierto momento cada uno de nosotros somos ovejas perdidas, porque a veces se nos olvida que tenemos un pastor, que tenemos un maestro, que tenemos un padre, que tenemos un rey que vela por nosotros y que siempre está ahí para lo que necesitemos. Pero ya cuando intentamos todas nuestras fuerzas y nos damos cuenta de que no podemos, Él interviene, porque Dios siempre está buscando que nosotros dependamos primero de Él, y así Él nos va a dar la respuesta y la estrategia en cada circunstancia. En la vida del rey David, él tenía muchas batallas, que si ustedes han visto en esas películas épicas, eran batallas muy fuertes, muy duras, de cuerpo a cuerpo, con armas, con espadas, o sea, muy fuertes. Y ellos necesitaban ser muy estrategas, pero David siempre decidía poner su confianza en Dios, y Dios nunca le daba la misma instrucción para ganar una batalla, y él todas las ganaba. Eso quiere decir que en nuestras vidas también, como Dios es un Dios creativo, para nuestras circunstancias Él no siempre nos va a llevar a acudir a la misma persona, o no siempre nos va a dar la misma estrategia. Entonces lo que tenemos que poner acá en práctica es lo que David al final de este salmo dice: pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y si nos damos cuenta, Él está hablando en futuro. Y eso tenemos que hacerlo nosotros también, es esforzándonos por ver al futuro con esperanza. Si nos refugiamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar siempre que el Señor nos va a animar y nos va a dar esperanza. Por eso es importante leerla, por eso es aún más importante estudiarla, no solamente leerla mecánicamente o quedarnos con lo que está en la superficie, sino en medio de eso hacerle preguntas a Dios, y Él nos va a mostrar la respuesta a cada una de esas preguntas y a cómo salir de esas situaciones. Nos va a indicar a quién pedirle ayuda, a quién no es conveniente pedirle ayuda, nos va a dar las herramientas, nos va a mostrar, nos va a dar ideas, porque es un Dios creativo. Y ahí está lo bonito de confiar en Dios, porque Él siempre nos va a dar una respuesta diferente, y siempre, porque Él es fiel y no puede negar su naturaleza de fidelidad, nunca nos va a dejar abandonados. Y ahí me gusta algo que dice el Señor en Romanos 9:33, y que fue la semana pasada, antepasada, una palabra que Él me dio a mí, que me ayudó a que en medio del panorama que yo veía frente a mí, que no tenía salida y que estaba completamente oscuro, Él me dio esta palabra, que se las regalo a cada uno de ustedes. Él dice en Romanos 9:33 algo que ya había dicho en Isaías 8:14 y en Isaías 28:16. Dice: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Ese es Jesucristo para aquellos que no confían ni creen en Él. Pero luego dice: pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y Dios, para nosotros los que lo busquemos y confiemos en Él, nunca nos va a dejar avergonzados y nunca nos va a dejar esperando. Hay un tiempo de espera para algunas cosas que Él quiere para nuestra vida, pero nunca Él va a fallar a su palabra y nunca nos deja avergonzados. Y nosotros declaramos, proclamamos delante de otras personas creer en Jesucristo y que nuestras esperanzas las ponemos en Él, Él nunca nos deja avergonzados, por más que hayan nos de por medio de otras personas, por más que hayan negativas de otras personas. Dios siempre va a levantar nuestra cabeza en alto, por honor a su nombre. Seguimos con el Salmo 14. Me gusta lo que dice en el versículo 2, que dice: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Más abajo en otra parte dice: ni siquiera piensan en orar al Señor. Y eso me llama la atención, porque en este salmo veo que el Señor nos está diciendo que ser sabio es buscarlo a Él. Y eso también me hace acordar de lo que dice Salomón en Eclesiastés, al final de que él probó todo, porque él tuvo muchas riquezas, porque él lo tuvo todo. Al final de que probó todo
todos los placeres del mundo, se dio cuenta que solo una cosa era importante, y esa es buscar al Señor. Y si ustedes quieren leerlo, se los recomiendo que lean Eclesiastés, es muy interesante, es de mucha sabiduría. Al final él se da cuenta que lo único importante es buscar a Dios, porque como decía ahorita, en cada circunstancia, en cada batalla que libramos, a cada situación que nos enfrentamos, Dios siempre tiene la salida para todas. Y a veces uno se revuelca y le duele y hace pataleta y es rebelde o no entiende, pero en medio de todo eso Dios nos entiende, porque Él sabe que tenemos un alma, sabe que a veces nos frustramos, que nos duelen cosas, que nos parecen cosas injustas, pero Él siempre conoce nuestro corazón y sabe responder a las necesidades y a las preguntas de nuestro corazón. Es muy importante la meditación, porque cuando le hacemos preguntas al Señor, así sean las más difíciles, si uno se mantiene buscándolo y se mantiene en su presencia, Él las va a responder. Eso pasaba, digamos, con las parábolas que Jesús les contaba a sus discípulos. Él las hacía porque quería generar en ellos la necesidad de más conocimiento. Y cuando ellos le hacían preguntas de qué significaban esas parábolas, Él les respondía y los llevaba más allá, a conocerlo más allá. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros si nosotros llegamos con preguntas al Señor. Si meditamos sobre nuestras situaciones y sobre lo que leemos de su palabra, Él nos va a llevar a hacernos preguntas y también nos va a responder esas preguntas. Y lo sé porque me ha pasado y porque he visto muchas personas que se hacen preguntas y que dicen, yo no entiendo por qué pasa tal cosa, por qué Dios dice esto en la Biblia, no sé por qué le escribió esto, no sé qué me quiere decir con esto. Y la persona, sin darse cuenta, sigue leyendo la Biblia, y días después me dice, yo entendí lo que Dios quería decir allí. Entonces yo sé que Dios a uno lo guía a esas preguntas que uno se hace, y ahí empieza a conocerlo cada día más. En Isaías 55, del 6 al 7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia, sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Muchas veces, o todos los días, nosotros nos estamos equivocando, pero la vida con Cristo no es una vida de perfección, sino es una vida de saber que contamos con su presencia, y que cuando nosotros nos equivocamos, Él está ahí para limpiarnos. Por eso lo que nos hace salvos no es las acciones que hacemos, ni la caridad que demos, ni nada, sino simplemente creer en Él y creer que en Él está nuestra justicia. Y cada vez que nos acercamos a Él arrepentidos, porque el estar cerca de Dios hace que nos sintamos incómodos con el pecado. Entonces, cuando nosotros lo estamos buscando continuamente, Él nos va a llevar a darnos cuenta de eso. Tal vez si no estamos tan cerca del Señor, lo que va a pasar es que nos vamos a alejar y alejar y alejar de Él. Pero va a haber un momento, cualquiera que ha recibido a Cristo en su corazón y tal vez se aleja de Él, porque eso puede pasar, va a llegar un momento que se va a dar duro contra una pared, pero ese golpe y ese dolor y ese sufrimiento va a hacer que vuelva sus ojos al Señor. Pero en medio de esa oscuridad que la persona puede estar, Jesús nunca lo deja solo, y Él está ahí atento para que en el momento en que nos damos duro contra esa pared, Él está ahí listo para salvarnos, para levantarnos y para volvernos a dar su misericordia, porque como dice ahí, si nos volvemos a Dios, Él siempre está ahí listo para perdonar con generosidad y para tener misericordia de nosotros. Y en el Salmo 15, creo que es un salmo que nos habla sobre varias cosas que hacen referencia a la cultura del reino de los cielos. Y una de esas es que la cultura del reino de Dios nos habla de ser íntegros, nos habla no de perfección, sino de excelencia. Y la excelencia está en que en todo nosotros demos la milla extra, en que todo lo hagamos como para Dios, como para el Señor. Y eso es siendo conscientes y siendo intencionales con nuestros pensamientos. Es decir, que
Es importante que nosotros estemos analizando nuestros pensamientos, qué estamos pensando durante el día. Eso lo podemos hacer en cada hora, lo podemos ir practicando o por las noches escribir en un cuaderno cuáles fueron los pensamientos que pasaron por nuestra mente. Y obviamente en eso está el Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos a Él, como dice en uno de los salmos, en el Salmo 139 al final dice: examina, oh Dios, mi corazón y conoce mis pensamientos, pruébame. Y dice que lo pruebe para que puedan salir a la luz cuáles son los pensamientos. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Él, que nos ponga a prueba y que en cada día podamos darnos cuenta podamos ser conscientes qué es lo que estamos pensando, porque muchas veces nosotros andamos por la vida como en piloto automático y no somos conscientes de qué es lo que estamos pensando. Y eso es lo más importante, porque del pensamiento viene la palabra, viene la acción. Todo lo que sale de nuestra boca refleja lo que estamos pensando. Y dependiendo de nuestros pensamientos estamos, como dice aquí David: ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Hacer lo correcto es hacer lo justo, es vivir la cultura que el Señor nos enseña en su palabra. Dice que los que dicen la verdad con un corazón sincero, que los que no se prestan al chisme, que los que no le hacen daño a su vecino, que los que no hablan mal de sus amigos. Y esas son cosas que todos nosotros hacemos en ciertos momentos de nuestra vida. Mentimos por salir del paso, o por salir de algún compromiso, o hablamos lo que no es de otra persona. Podemos calumniar a alguien sin saber si es cierto, o nos dejamos guiar por lo que dicen las redes sociales de que dijeron, es que dicen que tal cosa, es que dicen que, sin nosotros ir a la fuente verdadera tenemos que corroborar todo lo que escuchamos, todo lo que dice la gente. La mayoría, esta era es una era de desinformación, y la mayoría de lo que está en Facebook o de lo que dice la gente no es cierto. Todo está fuera de contexto y es nuestro deber como hijos de Dios de averiguar cuál es la fuente de lo que se está diciendo, y no hablar por hablar, sino pensar antes de hablar e investigar si realmente lo que dicen es realmente lo cierto. Hacen daño a su vecino o hablan mal de sus amigos. Yo creo que todos hemos caído en ese error, no por hablar mal por hablar mal, pero somos criticones, criticamos el por qué esta persona hace esto o aquello, así o asá. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a amar, estamos llamados como el Señor nos perdona, a perdonar, y también a entender que de lo que damos recibimos, y que lo que sembramos cosechamos. Es decir, que una vez más volvemos a los pensamientos. Hay que analizar qué estamos pensando, porque cuando empezamos a pensar mal de alguien es cuando empezamos a hablar mal de alguien. Honrar, dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Y yo creo que eso se puede resumir en que los que practicamos, si así lo decidimos, la cultura del reino, es decir, lo que Dios o lo que Jesús nos enseña a través de la palabra. En todas partes en la Biblia todo apunta a Jesús y todo apunta a sus enseñanzas. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en eso, vamos a encontrar el camino de la integridad, y eso nos va a llevar a mantenernos firmes sobre la roca que es Jesucristo, sobre nuestra roca, y así vamos a permanecer firmes para siempre, como dice ese salmo, porque esta es la carrera de la fe, y solamente estando cerca de Dios nos podemos mantener. Y solamente hay dos caminos: o con Dios o sin Dios. Con Dios está la salvación, y sin Dios
no está la salvación. Entonces es nuestra decisión, y ese es el mensaje que les quería traer para hoy, de los Salmos 13, 14 y 15. Vamos a orar todos como familia. Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos a través de estos salmos cuán importante es esforzarnos por confiar en ti, Señor, por no fiarnos de lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas, o de lo que alguien más puede hacer para ayudarnos, o de confiar en la cuenta bancaria que tenemos, en el dinero que tenemos, o en el trabajo que tenemos, o en los talentos que tenemos, Señor, sino saber que puede llegar un momento en el que no tengamos nada de eso, Señor, pero que si nuestra confianza está puesta en ti, tú nos vas a mostrar la salida, y que tú nunca fallas a tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes cada día más a estar más cerca de nuestro Dios, a estar más cerca de ti, que pongas tu luz en nuestro entendimiento, que nos des inteligencia espiritual, que nos des discernimiento espiritual, para que en todo tiempo podamos ser receptivos a tu voz, para que nos mantengas con un espíritu humilde y sencillo, para siempre poder reconocer que no somos nada sin ti, que sin ti solamente somos polvo, pero que eres tú, Espíritu de Dios, el que trae aliento de vida cada día a nosotros, Señor. Ayúdanos a encontrar en cada día el propósito que tienes con nosotros para llevarnos a esos planes de esperanza, esos planes de bien y no de mal que tienes con nosotros. Y en medio de ese camino, manténnos íntegros, Señor, siempre recordando que nuestra justicia está en ti, Señor Jesucristo, y no en las acciones que realizamos, que somos salvos por nuestra fe en ti. Aviva nuestra fe y ayúdanos a seguir en ese crecimiento espiritual, para poder mostrar a través de nuestra vida que tu reino se puede vivir aquí y ahora, y para ser de esperanza, de luz y sal para otros que están afuera, tal vez en la oscuridad, Señor. Que nosotros no somos perfectos, pero somos tus hijos, Señor, y contamos con tu presencia, y tu presencia va con nosotros donde quiera que nosotros pongamos los pies. Llévanos, Señor, a poder ser esa luz para otros que están allá afuera, Señor, y a mostrar que cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte, que puede que tengamos como hijos de Dios muchas debilidades, pero en todas tú te haces fuerte, Señor, y siempre levantas nuestra cabeza con honra, porque todo el que confía en ti nunca, jamás es avergonzado. Te damos todas las gracias, Señor, toda la honra sea para ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y nos quedamos en tu presencia. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.